Bueno, entonces sin más preámbulos, entonces los voy a invitar para que arranquemos con nuestro estudio. Así como dice el salmista, temprano yo te buscaré. Y eso es lo que estamos haciendo. Como decía el pastor hace un momento, cuando compartimos, cuando madrugamos a conectarnos, es porque el Señor coloca en nosotros ese deseo de buscarlo, sobre todo de aprender más de su palabra. Entonces, no se les olvide que pueden hacer sus preguntas, pueden hacer sus comentarios allí a través de las redes, en la parte donde pueden hacerlos. Y el pastor con mucho gusto me estará transmitiendo esas inquietudes o esas opiniones que ustedes tengan respecto a lo que estamos estudiando. Vamos a iniciar con el versículo que compartimos al inicio como lectura bíblica, que dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Lo encontramos escrito ayer en el capítulo sobre el amor en Primera de Corintios, capítulo 3, el versículo 2. También quiero compartirles a ustedes ese versículo en una versión que me gusta utilizar mucho para algunos temas, que es la traducción en lenguaje actual. Y en esa traducción dice de la siguiente manera el mismo versículo. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. ¿Y por qué traemos este versículo a reflexión en esta mañana? Parece que durante mucho tiempo, y es una característica muy destacada de la Iglesia Adventista, el estudio de las profecías. De hecho, tenemos el privilegio de contar en nuestra iglesia con grandes eruditos y personas que conocen mucho de profecías. Seguramente ustedes conocen a alguien en la iglesia que es la persona destacada en el estudio de profecías. También puede ser el caso de que ustedes piensen lo mismo que yo, que ahora con todo lo que se ha venido presentando durante el año pasado, que fueron algunos sucesos importantes y sobre todo este año con lo que estamos viviendo a nivel mundial, pues ese interés por el estudio de las profecías haya aumentado. Pero ha llegado un punto en el que algunas personas consideran que en la iglesia no se debe hablar de ningún otro tema que no sea profético. De hecho, he escuchado la expresión de algunos hermanos donde se dice, bueno, nosotros necesitamos ese alimento sólido y que ese alimento sólido consiste solamente en la profecía y en el estudio de la profecía. Y parece que hay algunas personas que consideran que esto es preeminente sobre todas las cosas. Sin embargo, yo quiero que reflexionemos en qué tan cierto puede ser esa afirmación y sobre todo en otra situación más particular que quiero compartir con ustedes. ¿Será que es posible que ese mensaje profético predicado por la iglesia adventista hoy carezca de efectividad por falta de amor? ¿Será que de pronto estamos haciendo nuestro enfoque de una manera equivocada? Y comparto con ustedes lo que dice el comentario bíblico adventista sobre esta situación particular que les estoy motivando a reflexionar y que puede ser una situación de análisis personal para cada uno. Dice así, respecto a 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, el comentario dice lo siguiente. El apóstol se refiere ahora al don más importante, aunque quizá menos sensacional, hablar como un mensajero inspirado de Dios que transmite a la iglesia las instrucciones del cielo. El profeta que se encuentra entre Dios y los hombres y revela la voluntad divina de estos debe estar dominado por el amor. De lo contrario, su mensaje tendrá muy poco efecto sobre los oyentes. Y entonces cuando leo esto, entonces empiezo a ver, porque tal vez alguien puede entender mal lo que estoy diciendo y decir, no, que no, en la iglesia no tenemos que hablar profecía. Sí,
sí tenemos que hablar profecía y como lo dije al principio, la profecía desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de interpretación bíblica, es una de las características más importantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero la profecía tiene que ir acompañada primeramente por el amor. Y vuelvo a leer lo que dice esta declaración del Comentario Bíblico Adventista. Dice, el profeta que se encuentra entre Dios y los hombres, o sea, nosotros, los que estamos aquí conectados en esta mañana, somos esos profetas designados por Dios para revelar la voluntad divina a las personas que nos rodean. Pero principalmente ese trabajo de compartir con las personas que tenemos a nuestro lado, con las personas que estamos estudiando, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, ese mensaje que estamos compartiendo debe estar dominado principalmente por el amor. Y si el amor no es la motivación principal que nos lleva a compartir, a estudiar y a aprender sobre profecía, entonces nuestro mensaje tendrá muy poco efecto sobre los oyentes. En esta foto, como les dije en el momento de saludar, voy a compartirles un poco de mi historia y de mi vida personal a manera de testimonio. La persona que ustedes ven allí en esa foto es mi abuelo. Mi abuelo en este momento está descansando en el Señor. Y lo coloco allí en la foto porque gracias a él es que yo ando en los caminos del Señor, porque pues él formó a mi mamá y después de muchas cosas que nos sucedieron en la vida, que en algún otro momento les contaré, entonces ellos, mis padres, decidieron volver a los caminos del Señor y ser adventistas del séptimo día. El abuelo, como ustedes lo ven allí, de sus creencias, de cuando él conoció al Señor, porque él era una persona que vivía la vida a su manera, cuando conoció al Señor y se entregó de tal manera que él entendió que había que predicar ese mensaje. Y la iglesia que ustedes ven allí en la parte izquierda de sus pantallas es la iglesia de Nuevo Edén, está en el municipio de San José, en el Meta. Ese pedacito de tierra, ese lote que ustedes ven ahí, lo dio mi abuelo para que se construyera la iglesia. Y lo comparto con ustedes porque en esa iglesia me formé, en esa iglesia crecí. Cada sábado nosotros íbamos a la iglesia que ustedes ven allí durante mucho tiempo. Ahora ustedes la ven construida de material y ven carros, ven algunas otras edificaciones al lado, pero en ese tiempo, cuando recuerdo, la iglesia era de madera. Y tuve la oportunidad de ver cómo el Señor fue bendiciendo a los hermanos de la iglesia de San José y empezar a construir un templo más bonito, y hoy en día es una iglesia muy grande y una iglesia que tiene muchos recuerdos para mí. Pero ¿por qué traigo a colación este tema de la iglesia donde yo crecí? La iglesia que me vio formarme hasta cierto punto. Porque el abuelo era una persona que no tenía educación, no tenía una formación. Entonces, ya siendo abuelo, mis tías trataron de enseñarle a leer, porque él nunca fue a estudiar. Trataron de enseñarle a leer y le regalaron una Biblia grande, una Biblia católica de esas grandes, grandes. Y entonces en mi mente siempre está en la memoria el abuelo sentado, justo allí en la foto no se ve, pero justo al lado queda la casa. Y me acuerdo del abuelo sentado todas las tardes, ya después de sus labores en la finca, sentado, sacaba una silla y se sentaba con su Biblia gigante a leer, pero él no sabía hacerlo bien, él leía por sílabas. Y entonces él trataba de leer y abría la Biblia y hacía leyendo como tal vez leen los niños que están en primero. Y algunas cosas que no entendía, él me decía, venga, ayúdeme a ver esta palabra, porque había palabras que se le enredaba la pronunciación. Y estoy convencido de que el abuelo, desde que creyó en la palabra, nunca entendió, nunca pudo explicar una profecía como la de Daniel capítulo 2, la de Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, las 2300 tardes y mañanas, pero
Cuando el abuelo murió, esa iglesia que ustedes ven allí, ese pasto que ustedes ven en la parte del frente y todos los alrededores de la iglesia se llenaron, reconociendo un hombre que había compartido de su testimonio con toda la región. Y muchas personas todavía hoy lo recuerdan como una persona que hablaba realmente de lo que era la iglesia adventista sin saber nada de profecía. Entonces, estoy seguro que en muchas iglesias, que muchas de las personas que nos están escuchando esta mañana tienen una situación como la de mi abuelo. Que de pronto tú te sientas a leer, que tú tienes ese deseo de aprender más de la palabra de Dios, pero que la profecía no es lo tuyo, que por más de que intentas memorizarte las fechas, que por más que intentas memorizarte los símbolos, que por más que tú intentas entender esas explicaciones de lo que dice la profecía no es lo tuyo. Pero a pesar de eso, así como el abuelo, cada viernes el abuelo decía, bueno, nos vamos a ir a hacer el aseo de la iglesia. Y nosotros cogíamos la escoba, el trapero, íbamos a cortar las flores del jardín, porque él tenía un jardín con mi abuela destinada solamente a recortar las flores que se colocaban el sábado para adornar el templo. Y entonces ya ahora siendo mayor entiendo que a pesar de que el abuelo no sabía nada de profecía, porque estoy seguro de que si alguien le hubiese preguntado qué significan las 1260 días, él no hubiese podido responder a esa pregunta. Pero entiendo hoy siendo mayor que el abuelo era un cristiano dominado por el amor y que la gente podía ver eso de él. Querido oyente, querido amigo, querido hermano que está conectado allá a través de la pantalla, posiblemente tú seas un cristiano, que tú seas un adventista, que tiene una situación como la de mi abuelo. Y entonces, si lo que te domina a ti, si lo que te motiva, si lo que te impulsa a compartir el evangelio, si lo que te implica predicar es el amor, entonces vamos por el camino correcto. Y aprovecho para hacer ahora esta analogía y profundizar un poco más en lo que estamos diciendo hasta el momento. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y he visto cómo muchos otros predicadores hacen esta analogía que les estoy diciendo. Si Dios es amor, también se utiliza esto en matemáticas para resolver ecuaciones. Entonces yo simplemente reemplazo. Ahora vamos a reemplazar, si Dios es amor, entonces vamos a reemplazar la palabra amor por la palabra Dios, o lo podemos hacer por la palabra Cristo, por la palabra Jesús, y vamos a leer nuevamente ese versículo inicial que es el que estamos meditando en esta mañana. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo a Dios, nada soy. Es importante para todos que entendamos que más allá de las fechas, que más allá de los símbolos, que más allá de todo lo que nos hacen ver o lo que queremos tratar de ver sobre la profecía, que más allá de todo eso está Cristo Jesús, que más allá de todo eso está Dios. Y si está Dios y si para nosotros Jesús es el centro de la profecía, entonces, por lo tanto, esa profecía también estará dominada por el amor. ¿Listo? Nuevamente lo coloco aquí, lo subrayo. Vamos a volver allí en casa a hacer el ejercicio. ¿Listo? Siempre que acostumbro a hablar y a compartir con los hermanos, hay un principio que es bíblico y que es fundamental para la educación. Si yo quiero que algo quede en mi mente grabado, si quiero entender algo, una de las herramientas que tengo es la repetición. Y la Biblia lo dice, y la repetirás. Vamos a repetir entonces ese mensaje que estamos revisando en esta mañana. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo a Dios, nada soy. De nada me sirve, querido hermano, querido amigo, de nada me sirve ser un erudito. De nada me sirve conocer la historia, conocer
todas las implicaciones que tiene el mensaje profético en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, todas las profecías que encontramos en los otros libros de la Biblia. De nada me sirve si yo no tengo a Cristo Jesús en mi corazón y si yo no tengo amor. Y para reforzar esa idea, nosotros tenemos el ejemplo en la Biblia. Los eruditos que estaban en el tiempo de Jesús conocían todas las profecías mesiánicas, conocían todos los mensajes que en la Biblia estaban escritos sobre el primer advenimiento de Cristo. Pero cuando llegó Jesús, no le conocieron, porque entendían la profecía y la tenían en su mente y posiblemente conocían muchos misterios y sabían lo que existía de la Biblia hasta el momento, se lo sabían de memoria. Pero el ingrediente principal, que era Cristo Jesús, que era el amor, lo dejaron por fuera. Y es posible que hoy en día haya muchas personas que estemos en la misma situación, que seamos muy estudiosos, que seamos eruditos en el mensaje profético, pero el ingrediente principal, que es el amor y que es Cristo Jesús, esté por fuera. Y si eso es así, nuestro mensaje carecerá de profundidad y sobre todo carecerá de fe. Quiero mostrar esto a través de 3 profecías. Cómo Jesús es el mensaje oculto en todas las profecías. Y tal vez la palabra oculto no sea la más adecuada para ejemplificar esto o para explicarlo. Si en este momento pudiera hacer el cambio, entonces diría, Jesús es el mensaje principal de todas las profecías, ¿cierto? Seguramente tú has escuchado muchos sermones a través de internet, seguramente has escuchado a muchos pastores hablar sobre la profecía de Daniel capítulo 2. Y en la profecía de Daniel capítulo 2, entonces nos han explicado que es el sueño de Nabucodonosor y que Nabucodonosor tuvo ese sueño revelador porque Dios se lo quiso entregar a él. Y entonces hemos escuchado esa explicación que nos han dado por siempre, que es muy importante, ¿cierto? Que es muy importante. Entonces, que la cabeza de oro representa a Babilonia y va desde el 605 hasta el 539 a.C., que después esos brazos y ese pecho de plata que representa a Medo-Persia va desde el año 539, ¿sí? Y están las fechas y los detalles que tiene cada acontecimiento histórico. Luego que viene el vientre y los muslos de bronce que representa a Grecia y también tiene su fecha. Las piernas de hierro que representan a Roma. Luego los pies, que está la mezcla de hierro y de barro cocido que representa un reino dividido. Y luego que esa estatua enorme que vio, aparece una piedra cortada no con mano, destruye, desmenuza por completo esa imagen y aparece allí un gran monte. Y nos han explicado a nosotros qué representa cada una de esas partes, los periodos históricos, los pormenores que están allí en cada una de esas secciones que corresponden ahora a la historia. Y allí en Daniel capítulo 2, versículos 22 al 23, aparece algo interesante. Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Estoy hablando de respecto a Dios. Él es el que muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él, solamente Dios, es el que revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en las tinieblas y con él mora la luz. Querido hermano, este mensaje es para 3 grupos de personas distintas. En la iglesia tenemos las personas que quieren, como mi abuelo, con todo su corazón, que desean estudiar la Biblia, que desean profundizar, que desean entender esos mensajes profundos y escondidos que están en la palabra de Dios, pero que a veces dicen, no puedo. Este mensaje va para otro grupo de personas que son esas personas que al sentarse entienden y Dios les ha dado la inteligencia y Dios les ha dado la facilidad y de saber entendimiento de entender la profecía.
Y este mensaje va para un tercer grupo de personas que tienen la capacidad, pero dicen no quiero, o simplemente se dedican a hacer otras cosas. Hoy estamos viendo la profecía desde un punto de vista distinto al que hemos aprendido durante mucho tiempo. Y es el punto de vista donde Jesús es el mensaje más importante, es ese mensaje que parece que está allí en segundo plano, pero que en realidad es el más relevante de todas las profecías. Primero, lo que nos dice Daniel es que Dios, mire lo que está aquí. No importa lo que vaya a suceder o lo que haya sucedido, no importa porque Cristo Jesús es el que está al control. Cuando nosotros miramos la estatua de Daniel capítulo 2, ese mensaje que le fue dado al rey Nabucodonosor, sí, entendemos esa sucesión de reinos que hubo a lo largo de la historia. Pero cuando yo leo las palabras de Daniel que le dice a Nabucodonosor antes de explicarle, antes de revelarle lo que estaba allí en esa profecía, lo primero que él le dice es que Dios es el que está al control de la historia de nuestro planeta Tierra. Entonces, como adventista del séptimo día, si yo como adventista no entiendo, no me puedo memorizar las fechas, no me puedo memorizar los simbolismos de los metales, cuando alguien me va a preguntar, se me ha olvidado, pero si en medio de todo eso yo puedo recordar que cada reino, que cada periodo histórico establecido, en cada uno de ellos estuvo Cristo al control, cumpliendo su cronograma, entonces yo tendré un mensaje importante que compartir, y es decir, que así como el Señor ha estado al timón en el curso histórico, lo seguirá estando hasta que Él regrese. Porque esta profecía, aquí aparece la piedra que simboliza el regreso de Jesús, me indica a mí como cristiano, me indica a mí como una persona esperanzada en el regreso de Cristo Jesús, que todo lo que ha dicho, así como se ha cumplido, se cumplirá lo que falta. No me acuerdo de los símbolos, pero sé que la promesa de Jesús está allí oculta en esa profecía. Dice la sierva del Señor en Profetas y Reyes, página 366 en el párrafo 1. Y leo con ustedes allí, ustedes pueden ver la cita que he colocado en diapositiva. En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder y la ambición y los caprichos de ellos. Pero viene algo importante. En la palabra de Dios se descorre el velo. Y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de él. Abro un pequeño paréntesis para comentarles una situación que me pasó, algo muy particular. Una vez estaba yo conversando con una hermana de la iglesia, muy amiga por cierto, y ella me estaba diciendo, me hizo una pregunta, eso fue hace algún tiempo, en torno a las situaciones políticas. Me dijo, William, ¿tú por quién vas a votar? Y yo le dije, hey, el voto es secreto. Entonces me dijo, ay, bueno, y seguimos conversando sobre el tema de la votación, y le dije, mira, en los 30 y pico de años que tengo, jamás he votado por alguna persona, no he hecho jamás la votación. Y entonces ella me dice, ¿por qué? Pero es tu deber. Y empezamos a tener la conversación, porque ella me decía muy convencida en su corazón que el voto era una forma de transformar la historia de este mundo. Y decía, tú tienes que mirar y escoger la votación por la persona que sea la más adecuada, que no sé qué. Y entonces le dije, si yo votara por alguien, lo haría por la persona más mala. Y entonces ella se quedó mirando así, ¿tú por qué me dices eso? Y le dije, sí, porque yo no estoy esperando que este mundo mejore. Yo no estoy esperando que este mundo mejore, porque lo que la Biblia me ha enseñado a mí es que las cosas tienen que ir de mal en peor para que nosotros deseemos la segunda venida de Cristo.
Y ella se quedó sorprendida. Y entonces me senté con ella y estudiamos Daniel capítulo 2 y le dije, mira, no importa, yo puedo ir y ejercer como ciudadano mi derecho y puedo cumplir con mi deber, pero sin importar lo que yo haga, sin importar las decisiones que yo tome en eso, el que está al mando, el que está al control de la historia de este mundo es Cristo Jesús. Y las personas que van a estar allí son las personas que el Señor considera que van a ser las encargadas de desarrollar los eventos tal como Él los tiene previstos. Y repito lo que dice en esta cita, porque cierro ese paréntesis para centrarnos en lo que estamos hablando en esta mañana. Jesús es el mensaje oculto de la profecía. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y, como dice aquí la sierva del Señor, se descorre ese velo y podemos ver lo que hay encima, detrás y a través de todo lo que hay en el curso de la historia, lo que siempre vamos a llegar a contemplar es la mano poderosa del Señor. Esa piedra que simboliza el regreso de Jesús proféticamente, escribe el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Les está diciendo que cuando nosotros corremos ese velo profético, cuando miramos más allá de lo que hay a través de los símbolos que el Señor nos ha dado, que tienen un mensaje importante, entonces encontramos que sí, que la profecía y Cristo como la parte principal de la profecía nos está diciendo, si ya se cumplió más del 90% de esa profecía, entonces la segunda venida de Cristo es una realidad. Y eso me basta a mí para entender ese mensaje profético. ¿Cómo vamos? Allí donde están cada uno, vamos, ¿habían visto Daniel capítulo 2 de esta manera? ¿Habían visto Daniel capítulo 2 desde esta perspectiva? Desde la perspectiva de un Dios al control del desarrollo histórico de las cosas y una promesa cierta sobre su segundo regreso. Ese es el primer ejemplo. Vamos a compartir algunos de los ejemplos que he preparado para ustedes. Todos sabemos que históricamente, después, Nabucodonosor de escuchar este mensaje no le pareció, no estuvo de acuerdo y no le sonó mucho esa profecía. Entonces dijo, no, yo voy a hacer mi estatua toda de oro. Y mandó a que todas las personas adoraran allí. Y yo quiero que ustedes vean cómo el Señor nos promete estar siempre y cómo Él es el mensaje oculto a través de todas las profecías. Y se lo mostró a Nabucodonosor de la forma más espectacular posible. Y me encanta esta historia por esa situación, me emociona lo que yo puedo leer en la Biblia en Daniel capítulo 3. Nabucodonosor dijo, no, yo hago mi estatua. Y quiero mostrarle a Dios que aquí el que manda en la historia soy yo y el poder es mío y manda a hacer su estatua y manda que todo el mundo la adore. Y como allí estuvieron los tres hebreos firmes diciendo yo no me postro, entonces para el horno de fuego. Y lo calentamos 7 veces más. Y cuando se asoma al horno de fuego, ¿a quién encuentra acompañando a estos hombres allí intactos? Y me encantan las palabras que menciona él, porque cuando tú lees Daniel capítulo 3 y ojalá ahorita al terminar tú puedas abrir la palabra del Señor y volver a leer esa historia, cuando él se sorprende a ver lo que hay en el horno de fuego y dice que hay allí uno con aspecto celestial como hijo de los dioses. Y nosotros hoy en día, después de estudiar esta historia, sabemos que el que estaba allí con estos 3 hombres en ese horno de fuego era Cristo Jesús. Y esa es la forma en la que el Señor le estaba enseñando a Nabucodonosor y nos enseña a nosotros que Él está allí siempre. Y así como nosotros en algún momento vamos a estar también en ese fuego de la prueba, cuando vamos a estar sometidos a estos momentos de angustia, el que va a estar allí con nosotros en ese horno de fuego es Cristo Jesús. Y por eso hoy puedo decir con total seguridad, porque así lo he experimentado en mi vida,
que el mensaje oculto, el mensaje principal de las profecías es Cristo Jesús. Avanzo con otro ejemplo, y quisiera poder tener el tiempo para hacerla con todas, pero esa va a ser la tarea de ustedes. Esa va a ser la tarea de tratar de correr ese velo que hay más allá de las profecías, más allá de los símbolos, que vuelvo a repetir, son importantes, que es necesario que los estudiemos, que es necesario que profundicemos en ello, pero también es importante ir y encontrar en medio de esas profecías dónde está Jesús. Y cuando encontremos en esas profecías dónde está Jesús, encontraremos el amor y entonces nuestro mensaje, lo que nosotros compartiremos a los demás, será efectivo. Cuando entramos en Daniel capítulo 7, entonces Daniel nos describe algunas bestias con unas características similares a la estatua de Daniel capítulo 2. Entonces sabemos que el león con las alas representa a Babilonia, que el oso más alto de un lado y del otro representa a Medo-Persia, que el leopardo representa a Grecia, que esa bestia espantosa y terrible representa a Roma. Y en esa primera parte se refuerza. Nuevamente el Señor nos está diciendo con más detalles históricos, con más acontecimientos importantes que me permiten entender ese curso. Nuevamente el Señor aparece Cristo diciendo, yo estoy al control de este mundo. Pero esa profecía tiene una segunda parte que es donde nos relata las características del cuerno pequeño. Y seguramente hemos escuchado muchas veces hablar del cuerno pequeño y lo que hace el cuerno pequeño, ¿sí? Y dice que el cuerno pequeño hablará blasfemias y que hará guerra contra los santos, que va a cambiar los tiempos y la ley. Bueno, todos nosotros lo hemos escuchado muchas veces. Pero hay algo importante. Hay un detalle particular en esto. ¿Cómo yo en esa segunda parte puedo encontrar a Cristo? Dice Daniel capítulo 7 y los invito a que lo abramos allí un momentico para ir llegando a la parte final del estudio de esta mañana. Daniel capítulo 7 versículo 21 dice de la siguiente manera: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y entonces cuando leo y cuando de pronto no me acuerdo del cuerno pequeño y entre los otros 10 cuernos y que estos eran los visigodos y los ostrogodos, que los érulos, que los, no me acuerdo de eso, pero sé que ese cuerno pequeño representa ese poder que quiere hacer batalla, que quiere generar pelea contra Cristo. Y como dice aquí en Daniel capítulo 7, 21, que hacía guerra contra los santos y los vencía, entonces me ubica en un contexto histórico, en un contexto espiritual donde yo sé que hay una batalla y que la ha habido desde hace mucho tiempo. Y entonces eso me introduce a la parte 3, donde aparece allí el anciano sentado en su trono y dice que los ríos de fuego le precedían y que los libros fueron abiertos, y entonces ahora tengo la oportunidad de ver a Cristo Jesús, al Padre, y puedo ver cómo inicia ese ministerio de Cristo en el santuario celestial. Luego, en Daniel capítulo 7, el versículo 22, que es otro mensaje importante, dice: después de decir que ese cuerno pequeño hacía batalla contra los santos del Altísimo y los vencía, dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea que después de que Dios me dice, hay una batalla, entonces me dice, esa batalla va a tener un final feliz y es con la victoria de Cristo y los santos. Y refuerza esa idea en los capítulos, en el versículo 26 y 27 que dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, le quitarán el dominio del cuerno pequeño, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, o sea, nosotros. Y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Encuentro, queridos hermanos, esa profecía en la primera parte nuevamente, y lo quise poner en imágenes en esta oportunidad, Cristo al control de todo.
Cristo al control de todos los eventos históricos. En la segunda parte, como lo decía ese versículo 21, donde ese cuerno pequeño hace la guerra contra los santos y los vence, a pesar de eso, encuentro allí también a Cristo al control de todo. Y miro aquí esta imagen que les puse, es la de Martín Lutero en la dieta de Worms, donde él dice que la Biblia es solamente su camino a seguir. Y allí encuentro a Cristo al control, a pesar de que la situación parecía y los cristianos eran perseguidos. Y se vienen a mí todas esas escenas del conflicto de los siglos. Allí encuentro a Cristo al control de los eventos proféticos, de los eventos históricos. Hasta que llegamos a la parte 3, donde la profecía nos explica ese ministerio sumo sacerdotal de Cristo, ese ministerio de intercesión, ese trabajo que hace Cristo Jesús por nosotros, por los que tenemos oportunidad, y es sobre todo esa parte del juicio donde cada persona va a recibir de acuerdo a sus obras, y la victoria final de Cristo y los santos, porque así lo dice Daniel capítulo 7. O sea que además de todo lo que me dice Daniel capítulo 7, de los símbolos, de todas las cosas que hay allí, encuentro que Cristo me está diciendo que sí, que en este mundo vamos a tener dificultades, pero luego también me dice, confiad, yo he vencido y nosotros venceremos junto a Él. Dice el libro de Cristo en su santuario, página 112, el párrafo 4. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra allí en el lugar santísimo. Y allí en la presencia de Dios da inicio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre. Cumplir la obra del juicio investigador y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a sus beneficios. Encuentro a Cristo intercediendo por mí. La profecía de Daniel capítulo 7, además de todo el mensaje histórico que tiene, me muestra un Salvador, me muestra un Dios al mando del curso de esta historia. Me encuentro allí a Cristo Jesús haciendo una obra en beneficio mío, en beneficio tuyo, en beneficio de todos los que nos están escuchando. Encontramos allí a ese Señor intercediendo por nosotros en el santuario celestial y dándonos la oportunidad que tenemos hoy de arrepentirnos para ser parte de ese pueblo triunfante en los eventos finales que están próximos a llegar. Y quisiera tener más tiempo para mostrarlo cómo el Señor se sigue revelando a través de cada una de las profecías, cómo además de cada uno de esos periodos de tiempo, de esos eventos, aparece Cristo Jesús como evento principal de cada una de las profecías, como ingrediente. Por ejemplo, esta profecía que me encanta porque me muestra el ministerio de Cristo Jesús aquí en la tierra. Me muestra cómo el Señor vino a morir por mí, me muestra cómo el Señor vino a morir por cada uno de nosotros. Me muestra cómo su plan de salvación está detallado finamente en cada una de sus partes. Y me muestra cómo empieza esa obra de juicio investigador. Y a veces cuando nosotros no lo vamos a poder estudiar hoy, será motivo de estudiar en otra parte. A nosotros, los adventistas, muchas veces nos dicen juicio investigador y entonces nos da miedo y decir no estamos listos. Yo no me he preparado todavía hoy por el juicio investigador, pero cuando yo leo la profecía, y los invito para que ustedes lo hagan, lean en El conflicto de los siglos, el capítulo de juicio investigador, cuando yo leo esa parte en donde dice que Jesús se para ante el Padre y le dice, mira, yo morí por ti, yo morí por él, y esos pecados por los que él pidió perdón, esos pecados que él confesó, esos pecados que el profe William cometió pero que se arrepintió por ellos, yo pagué por ellos. Y en ese momento el Señor me dice que pase al grupo de los redimidos. Cuando yo empiezo a ver la obra de Cristo Jesús a través de eventos tan importantes como el juicio investigador, entonces aprendo a ver el mensaje de amor que hay en cada una de esas profecías. Y como no podemos terminar la meditación de esta mañana sin la tarea, entonces la tarea de esta mañana es, ahorita usted
al terminar, al hacer la oración, al cerrar la conexión, vas a leer Primera de Juan capítulo 4, versículos 13 hasta el 17. Yo he extraído solamente el versículo 17 para compartirlo acá. Ustedes van a leer motivados con lo que hemos estudiado esta mañana. Y dice el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y encontramos a Cristo allí escondido o allí como ingrediente principal de todas las profecías. Si tú puedes hacer el trabajo más adelante de estudiar Apocalipsis y encontrar a Cristo allí como el ingrediente principal de esas profecías, Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 12, cuando encuentres a Cristo en la profecía, encontrarás el amor. Y se harán evidentes estas palabras que comparto con ustedes esta mañana. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y entonces, no importa lo que se venga, no importa las situaciones que tengamos que enfrentar, porque nosotros tendremos confianza en que Cristo Jesús tendremos la victoria. Ese es el mensaje para nosotros en esta mañana. Les deseo a todos un feliz día y que hoy podamos estar motivados por ese Cristo que está en el centro de las profecías y ese Cristo que se revela a nosotros con amor. Mi profe William, qué privilegio comenzar un día como hoy recordando esas palabras, que la confianza en el día del juicio, la confianza en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, son muchos los hermanos, muchas personas que están viviendo dificultades eh, por la situación que estamos viviendo, ¿no? Y qué bueno escuchar unas palabras alentadoras. La profecía son palabras alentadoras. Y gloria a Dios por eso, Pastor Cuesta. Y es, la profecía ha sido dada para bendición, en favor del pueblo de Dios, no para asustarnos, no para traernos temor, no para traernos falsas expectativas. Es la luz que Dios ha dejado para alumbrar el camino de su pueblo en el transitar de esta vida. Así que el profesor Aponte nos los ha recordado muy bien en esta mañana, por eso los hermanos están agradeciendo. Olga Rovira dice gracias por ese tema tan maravilloso. Aminta Petro también, ya le dicen al profesor pastor, pero y lo de Carmen Silva también está agradecida en la página de la Asociación del Caribe, y en la página de Betania Juvenil, Oscar José Cardona también está agradecido, el hermano Eduardo Mejía, la hermana María Restrepo, Astrid Cuesta dice hay que ser fieles, Edilza Olivares, Marta Restrepo y 180 personas más están agradecidos. Así que es momento de agradecer a Dios, Pastor Cruz, pidiendo su bendición para las labores de este día que inicia. Y oremos también, Pastor Cruz, por todas aquellas personas que están padeciendo problemas de salud, por los que sufren pérdida de seres amados, oremos por los que tienen problemas económicos, oremos por los hijos, por los hogares, en fin, Pastor, elévenos al trono celestial, por favor. Amén. Así es, mi pastor, hombre, qué privilegio saber que nuestros hermanos conectados del Distrito Nuevo Amanecer, también de otras ciudades que se conectan, gracias por estar allí escribiendo en el chat, por esos comentarios, porque cada tema que queremos traer es con el ánimo de fortalecer la fe. San Juan 16, entonces, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso es lo que decía el profe en todos estos versículos y lo que nos fue llevando. Él es el centro, en Él debemos de confiar, y en medio de la situación económica que estás viviendo, querido hermano, en medio de la situación de salud que de pronto puede estar viviendo, hay situaciones que estando en familia y en esta situación de encierro, digámoslo de esa manera, no poder estar libres, también hay situaciones difíciles, vamos a orar por ello, para que Dios tenga su misericordia y podamos vencer en todas esas dificultades que tenemos en el día de hoy. Oremos. Cariñoso Padre que estás en el cielo,
gracias por un nuevo amanecer. Permite, oh Padre, que para ti sea la honra y la gloria. Permite, oh Padre, que nuestro corazón se conecte contigo y podamos entender que en ti hay paz, que tú venciste y nos permitirás a nosotros vencer porque nos unimos a ti, porque reconocemos que eres el centro de la palabra, eres el centro de las profecías, eres el centro de todo lo que está a nuestro alrededor. Y ahora permite también que nosotros podamos entender que podemos colocarte como en el centro de nuestra vida, oh Dios. Si hay algún amigo y hermano que está pasando alguna dificultad en salud financiera, Señor, que entienda que así como los jóvenes estuvieron en el horno de fuego, tú estás con ellos. Oh Dios, ayúdanos a sentir tu presencia y permite que cada amigo que estuvo conectado tenga la bendición en este día. Acompaña el profe ahora que inicia clases, dirígenos en el resto del día, lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la invitación es para mañana, Pastor Cruz. Nuevamente a las 6 estaremos conectados con otra nueva enseñanza y lección de nuestro querido profesor William Aponte. Muy didáctica las enseñanzas y muy atractivas. Gracias, profesor, una vez más. Amén, así es. Pastor, Bueno, feliz día. bendiciones, querida familia. Nos vemos mañana. Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro con tu mirada de amor y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida como me la diste tú, oh, tú. Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús, contemplando, oh, tu rostro con tu mirada de amor y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida como me la diste tú.
rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro con tu mirada de amor y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida como me la diste.